Muy buenas noches tengan todos. Les agradecemos su asistencia. El día de hoy, bueno, tenemos un súper tema con la doctora Faradji, que la verdad es que también tiene un currículum tan extenso que es complicado presentarla y no dejar fuera todos sus logros. La doctora, bueno, como saben, es médico internista, es endocrinóloga, es directora de la clínica ENDI, tiene una parte de investigación muy importante. Y bueno, pues ella sí, ella nos quiere compartir algo más, pero creo que la doctora pues es súper reconocida. Le agradecemos muchísimo estar el día de hoy con nosotros. Y la logística de nuestra reunión del día de hoy, pues es, la doctora nos dará su tema y al finalizar yo les compartiré un poco de nuestra oferta educativa y tendremos una oferta especial para los asistentes, los que nos acompañen durante esta sesión. Ya al finalizar la plática de la doctora les daremos detalle. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Brenda, muchas gracias por la presentación y bueno, no creo que hay mucho más que agregar. Yo les voy a compartir un caso clínico y bueno, un poquito el chiste es que se queden con ganas de ver la clase completa de 4 horas, porque pues ahorita seguramente se quedarán con algunas dudas, pero creo que es un caso ilustrativo de lo que vivimos en nuestra realidad de México todos los días. Entonces, la agenda es, vamos a hablar de metas de control, de secreción fisiológica de la insulina, un poquitito de la historia de la insulina, siendo que cumplimos 100 años este año de su descubrimiento, los tipos de insulina, un poquito de esquemas de insulina, les voy a presentar el caso clínico y algunas conclusiones y va a haber oportunidades si quieren de participar. Entonces, las metas de control, que bueno, 2021 es la misma cosa, estamos hablando que en general, si ustedes se dan cuenta, pues una persona sin diabetes, su glucosa está entre 70 y 99 y 2 horas después de comer está abajo de 139 y su hemoglobina glicosilada está abajo de 5.6 y está más del 95% de su tiempo en rango 70-180. Esto es medido en un monitoreo continuo de glucosa. Entonces, pues esto sería lo ideal lograr, que es sumamente difícil, y diferentes organizaciones ponen diferentes metas y si vemos, pues todas quisieran que estuvieran más abajo de 6.5 o 7% de hemoglobina glicosilada siempre y cuando eso sea seguro y más de 70% del tiempo en este rango de 70 a 180. En adultos mayores, pues sí están bastante bien con que estemos abajo de 7.5, pero si hay problemas cognitivos, riesgo de hipoglucemia, comorbilidades, etcétera, pues la meta es estar entre 100 y 180 de glucosas, y abajo de 8.5% de hemoglobina glicosilada y más del 50% del tiempo en rango. Y aquí realmente lo que queremos es evitar la hipoglucemia, menos de 1% del tiempo abajo de 70. En niños queremos abajo de 7% de hemoglobina glicosilada y en embarazo pues tratar de lograr el menos de 6% de hemoglobina glicosilada y más de 70% del tiempo en rango en 63 y 140, metas muy difíciles de lograr y aquí están los valores de glucosa en ayuna y postprandial y aquí tenemos para adultos, ¿no? Que sería lo que más veríamos. Y la realidad de las cosas es que nuestro objetivo en la vida con nuestros pacientes con diabetes es tratar de mantener el equilibrio y tratar de lograr el tiempo en rango entre 70 a 180 y en la balanza, pues por un lado están las cosas que bajan la glucosa, como la insulina, los medicamentos, ejercicio y actividad física, y por otro lado los que elevan la glucosa como alimentación, en especial los hidratos de carbono, estrés y otros factores, y la importancia del automonitoreo, registro y análisis, que esto nos va a llevar a aprendizaje y experiencia y poder tener mejores soluciones la siguiente vez que hagamos algo, ¿no? Y bueno, esta es la ventaja del monitoreo continuo de glucosa que nos permite ver si la persona se encuentra no en rango y cómo está la distribución de su glucosa y cuando se sale de ese rango y entender las causas por las que sale del rango. Entonces aquí podemos ver la mediana y podemos ver los rangos
intercuartilos. Y podemos ver, por ejemplo, en este caso que tiene el 83% del tiempo en rango. Y lo bueno es que después del consenso del 2019 se pusieron de acuerdo todas las compañías que hacen monitoreo continuo para dar un informe de AGP más o menos parecido, donde nos dicen cuántos días estamos evaluando, qué tanto tiempo está un sensor activo, cuál es la glucosa promedio, cuál es el indicador de gestión o de manejo de glucosa, que eso es como la hemoglobina glicosilada estimada, pero es una fórmula un poquito diferente, más precisa, y también le cambiaron el nombre porque nunca es idéntica a la hemoglobina glicosilada y causaba mucha confusión, y entonces se comprende como un indicador del manejo de la glucosa. Y la otra cosa que podemos ver es la variabilidad de la glucosa, que esto es sumamente importante revisar y que se correlaciona directamente con el porcentaje de hipoglucemia, y que la meta objetivo es menos del 36%. Y tenemos así en este ejemplo que tiene 83% del tiempo en rango. Esto no crean que fue siempre, esto fue mucho trabajo para lograr esto. Se encuentra solo 4% abajo de 70, o sea, 3 abajo de 70 y 1% abajo de 54, que es la meta, que quedó el consenso, y el tiempo arriba de 180 es solo 11% y arriba de 250 es 2%. En esa misma hoja podemos ver el reporte AGP, que nos permite cómo ha estado el control de la glucosa, y podemos ver dónde están las excursiones de glucosa, y podemos ver que hay poquitas hipoglucemias. Este es el rango intercuartilo 25-75 y este es el 5-95%. Y podemos ver también en la misma hoja los últimos 14 días. Entonces esto nos ayuda a ver cuál es la situación, y podemos ver que este paciente pues estuvo bajito en la madrugada del viernes y el miércoles, y que en general los sábados, de sábado a domingo, es que está alto porque son los días que hace travesuras, ¿no? Y este es modificado del doctor Batelino, del consenso del 2019 del tiempo en rango, donde podemos ver que necesitamos más del 70% entre 70 y 180, menos del 25% arriba de 180 y menos del 5% arriba de 250, y abajo de 4% menos de 70 y abajo de 54 menos de 1%. Como en mujeres embarazadas es diferente, y como en adultos de alto riesgo, que generalmente es el adulto mayor, pues lo que queremos es menos de 1% de hipoglucemia. Realmente eso es lo que es el objetivo, no tanto cuánto tiempo estamos en rango, que si arriba de 50, pero si puede ser arriba de 70, igual que en adultos, pues también. El punto es reducir el tiempo en hipoglucemia para disminuir la mortalidad cardiovascular y las arritmias. Y esto salió de un estudio de Beck, que se fue a ver todos los resultados del DSCT, que fue el estudio de la diabetes y sus complicaciones, que fue publicado en 1993 en el New England, donde compararon a aquellos pacientes con diabetes tipo 1 que estaban con tratamiento intensivo contra los de tratamiento convencional, y vieron las glucosas medidas en los 7 puntos antes y 2 horas después de cada comida y en la madrugada, y calcularon el tiempo en rango, y calcularon el tiempo en rango en relación a las complicaciones como retinopatía y microalbuminuria, y podemos ver que aquellos que están más del 70% del tiempo en rango, el riesgo de retinopatía y microalbuminuria es mucho menor, pero por cada 10% de disminución en tiempo en rango, aumentan significativamente las complicaciones, hasta un 60% de retinopatía y casi 30% de microalbuminuria. Entonces es muy importante tratar de lograr el mayor tiempo en rango. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tratando de imitar lo que hace el páncreas normalmente. Entonces el páncreas normalmente secreta un poquito de insulina continuamente, de manera de hecho oscilatoria y cada 5 minutos, y por eso los circuitos cerrados actuales hacen eso también. Y tenemos entonces la dosis basal, que mantiene nuestra glucosa entre 70 y 99, y la prandial o la insulina prandial, que es la que se secreta cada vez que comemos, que mantiene nuestra glucosa abajo de 140, y pues eso es lo que quisiéramos imitar.
Un poquito de la historia de la insulina, perdón. Realmente en 1921 fue que se aisló y todo, pero el 11 de enero de 1922 fue que se aplicó la primera inyección a Leonard Thompson, y aquí tenemos a Banting y a MacLeod con un perrito que era con los que hacían sus experimentos. En 1923 aparecieron las preparaciones animales y después el doctor Hagedorn le agregó protamina para que estas duraran más tiempo. Posteriormente, en los 50 aparecieron las series lenta que le agregaban mucho zinc para que durara más tiempo. Y en 1977 empezó la tecnología del DNA recombinante, donde entonces ya se producía insulina humana, que podría ser la rápida o regular, o agregada con protamina, que era la NPH. Y bueno, la primera forma farmacéutica salió en los 80, alrededor de 1983. Y en los 90 fue que tuvimos los primeros análogos de insulina con la insulina Lispro. Esta es una Aspart, pero con la insulina Lispro fue el primer análogo de insulina. Y en el año 2000 salió el primer análogo de acción prolongada con la insulina Glargina U100. Y bueno, ¿qué tipos de insulina hay en el mercado? Pues tenemos las humanas, que es la rápida, y bueno, hay varias marcas, pero está la rápida o regular, que es la R, y la intermedia NPH, que es la N. Y bueno, aquí podemos ver en este cuadro el tiempo de inicio, el pico de la acción y la duración. Y vemos que la rápida pues no es tan rápida porque tarda hasta 60 minutos en empezar a actuar, hace su pico a las 2 a 3 horas y dura entre 6 a 8 horas. Y la NPH se tarda 2 a 4 horas en empezar a actuar, hace su pico entre 4 y 10 horas y dura 10 a 16 horas. Los análogos de acción rápida son muy parecidos, están en el orden de aparición en el mercado. Tardan 5 a 15 minutos en empezar a actuar, hacen su pico en 30 a 90 minutos y duran 3 a 5 horas. Y los análogos de acción prolongada, que tenemos los de primera generación, que es la Glargina U100 y la de Etemir, que tardan 1 a 2 horas en empezar a actuar. Supuestamente no tienen pico, pero sí tienen un piquillo por ahí, como a las 8 o 10 horas. Y la Glargina dura entre 20 y 24 horas. A algunos pacientes no le dura las 24 horas y la de Etemir entre 18 y 24 horas. Y ya en los últimos años han salido las insulinas de Gludec y Glargina U300, que tardan 1 hora a 2 empezar a actuar, no tienen pico, y la de Gludec dura hasta 42 horas y la Glargina U300, que está más concentrada, hasta 32 horas. Entonces aquí podemos verlo de manera gráfica: la Lispro, aspartiglucina, la rápida, la NPH, la Detemir, Glargina y Glargina U300 y su tiempo de acción a lo largo del tiempo. Y estas son pues las diferencias moleculares. La Lispro, por ejemplo, se llama así porque era prolina y lisina y lo cambiaron justo al revés. Y así las diferentes formas moleculares que confieren que se absorban o más rápido o más lento. También existen las premezclas que tienen NPH y rápida, o NPL y Lispro, o Aspart, protamina y Aspart. Y tenemos una coformulación que tiene de Gludec y Aspart en el mercado y que el riesgo de hipoglucemia es muy bajo y tiene 70% de Gludec y 30% de Aspart. Y aquí podemos ver a alguien que no está con ningún tratamiento, pues como pues su glucosa está muy alta y cada vez que come se le sube muchísimo. Si tenemos a alguien que ya empieza con insulina basal, pues va a empezar el día bien, pero pues sí tiene una excursión de glucosa postprandial, y si le damos un esquema prandial, pues van a mejorar las glucosas. Tengo que decir que ahora existen también las combinaciones de insulinas basales con análogos de GLP-1 y que están viniendo a cambiar la forma en que se maneja la diabetes tipo 2, porque con una inyección puedes lograr precisamente esto en muchos pacientes y el riesgo de hipoglucemia es muy bajo. Así que, bueno, para diabetes tipo 2 esto nos está viniendo a cambiar el manejo de la diabetes.
En cuanto a los esquemas de insulina, básicamente podemos tener solo insulina basal, que podría ser NPH o alguno de los análogos de acción prolongada. Tenemos las múltiples inyecciones diarias, que podrían ser NPH rápida 2 veces al día o con premezclas. Tenemos el basal plus, que sería alguien que usa basal, pero que está con algún medicamento oral, pero no le alcanza en alguna comida del día, se le sube mucho, y ahí agregamos la dosis prandial. Entonces esto sería el basal plus, o podríamos usar la coformulación que tiene de Gludec y Aspart y se la pone a esta hora del día, que es cuando más se le sube la glucosa. Y luego tenemos el basal bolo, con análogos. Y bueno, se podría, ya que sería usar un análogo de acción prolongada con un análogo de acción rápida antes de cada comida. Y este puede ser fijo si la dosis antes de cada comida es fija y no cuentan carbohidratos. Flexible si cuentan carbohidratos, si tienen un factor de corrección. Con una tablita o esquema, si les damos su dosis que le tocaría si estuviera entre 100 y 150, que es donde quisiéramos que esté, pero que se pusiera menos si está más bajo o más si está más alto, y diferente según cada comida. Y también pues la microinfusora, que básicamente es un aparatito que está pasando la insulina de manera subcutánea y solamente pasa insulina de acción rápida, y se programa la dosis basal y se programa la relación insulina-carbohidrato y el factor de corrección. Todo eso se pone en la bombita y el paciente pues sí le tiene que decir cuánto tiene de glucosa y calcular los carbohidratos que come, y entonces ya la bomba con esa información tiene ya su relación insulina-carbohidrato y su factor de corrección metida y calcula la dosis. Entonces vamos a ver este caso clínico. Y tenemos una paciente femenina de 37 años que inició su padecimiento actual en septiembre del 20. Tenía pérdida de peso de 8 kilos, poliuria, polidipsia, polifagia, cansancio, o sea, todo lo clásico de diabetes. Su análisis del 7 de septiembre fue de 442 de glucosa en ayunas, y el 12 de septiembre repiten y tiene 266 y una hemoglobina glicosilada A1C de 16.2%. Es valorada por facultativo, que le inicia glibenclamida y metformina de 500,5 3 veces al día y le dan sitagliptina, y no es internada en el hospital. Después es valorada por un endocrinólogo que le da empaglifosina y ella siente que se va a morir y lo suspende. Tiene una interconsulta con otro endocrinólogo de la Ciudad de México por telemedicina, que le inicia insulina glargina U300, 28 unidades subcutáneo diario, y le continúa la sitagliptina de 100 miligramos diario, y van ajustando la dosis de la glargina U300 y la van subiendo a 28 a 40 unidades diario, basada en la glucosa capilar de ayuno, que es la única que se checa. Noten que la glucosa de ayuno es solo 1 minuto al día y tenemos 1440 minutos. Entonces, por eso la importancia del monitoreo continuo, que nos da mucha más información de lo que está pasando. Empiezo a usar el monitoreo continuo el 18 de octubre del 2020, y la primera consulta con nosotros, que fue integral y fue a distancia, fue el 31 de octubre. Por todas las características, sospechamos que podría tener diabetes tipo 1 LADA, y de hecho ya le habían checado los anticuerpos anti-GAD y el resultado había sido 1885, ¿no? Que pues esto confirmaba que era LADA y que era imperativo modificar su tratamiento actual. Ella mide 1,61, en este momento pesa 49 kilos y su índice de masa corporal es de 18.9, entonces acuérdense, pesa 49 kilos, y esto es lo que podemos ver. Ella usa el Freestyle Libre 14 días seguidos, 85% de uso. La glucosa promedio es de 222, su índice de manejo de glucosa está en 8.6, tiene baja variabilidad, pero no. Si se fijan, el tiempo en rango entre 70 y 180
es solamente 22%, queremos más de 70% y solo tiene 22%, no tiene hipoglucemias, pero está un 78% del tiempo arriba. Y vean la glucosa como pues se sube a lo largo del día con las comidas y luego baja como resbaladilla en la noche. Y pues si ven, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué se les ocurre que está pasando? Igual y lo pueden escribir en el chat. Si alguien piensa algo, se le ocurre algo. Gracias, doctora. Los invitamos a participar si gustan en nuestro chat con algunos de sus comentarios. Aquí ya tenemos uno. Incursiones glucemias postprandiales. Correcto. Y entonces, ¿qué sugerirían hacer? ¿Qué necesita esta mujer? Insulina preprandial. Sí, insulina Otra rápida. persona dice bolos de insulina rápida. Ok, muy bien, eso es lo que necesita. ¿Y qué opinan de que le dieron metformina y glibenclamida y Jardiance y todo esto? A una mujer que pesa 49 kilos y que estaba catabólica, básicamente, porque estaba perdiendo peso. No aplicaba, importante el tipo de alimentación que lleva. Sí, la alimentación no es tan mala, la verdad. No es tan buena, pero tampoco tan mala. Escaso efecto al ser Sí. diabetes tipo LADA. Entonces siempre piensen, siempre que tengan a alguien tan delgado y todo, midan glucosa, midan péptido C, si pueden medir los anticuerpos, háganlo y pues empiecen con insulina, ¿no? Entonces, pues el ajuste prioritario debe ser con insulina 100%. ¿Y qué harían ahora? No, si la glibenclamida ya se fue, ya ahorita solo está con sitagliptina y con la glargina U300. ¿Qué opinan de que está con 40 unidades de glargina U300 al día para su peso de 49 kilos? Es muy alto, ¿verdad, Marta? Sí. Entonces, no sé qué tanto saben hacer esto o no, pero si saben, sería muy bueno que calculáramos la dosis de cambio de esquema con su relación insulina-carbohidratos y factor de corrección. Entonces, a él, ok, muy bien, bajarías. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo calcular basal y bolo, pero también 0.3 por kilo, que es 49 por 3, serían como 15 unidades de... Sí, María Fernanda, 22.5 sería el total al día, más o menos, a 49, no, un poquito más, ¿no? 24, 25 por ahí. Pero, y empezar a 0.3 por kilo la basal podría ser una buena cosa, o 0.25. Sí, entonces acá, si hacemos la dosis total diaria, 49 por 0.5 nos da 24.5, muy bien, Sergio, y la mitad de eso serían 12, ¿no? Sería la dosis basal, que bueno, de 40 a 12 no sé si la bajaríamos, ahorita vamos a discutir lo que sí hicimos, pero bueno, tengamos una idea que serían 12. Y si hacemos 450 entre 24.5 nos da como una 20, una unidad por cada 20 gramos. Y si usamos 2000 entre 24.5 nos da cerca de 1 por cada 80, más o menos. Se lo pueden hacer en una calculadora, pero más o menos eso es lo que nos daría. Entonces decidimos continuar con la glargina U300 y agregar la insulina Lispro, que es fácil de conseguir donde ella vivía. Y pensamos entre 0.5 y 0.7 unidades por kilo por día diario, no lo iniciamos a 0.5 exacto. Entonces pensamos que los requerimientos de basal estaban entre 12 y 17 unidades. Y como estaba con 40, pues de 40 bajarla a 12 se nos hizo demasiado. Entonces la bajamos a 17 y empezamos precisamente 1 por cada 20 y para facilidad, aunque fuera 1 por cada 80, para facilidad que iba a empezar a contar carbohidratos y a corregirse y para pues, menos riesgo de hipoglucemia,
empezamos con 1 unidad por cada 100 miligramos por decilitro y pues los felicito a todos los que contestaron porque contestaron muy bien. Y las metas de glucosa preprandial pensamos que debía ser 150 y 2 a 3 horas en 200, porque pues apenas estaba empezando a ver la insulina rápida en ese momento y pues no necesitábamos darle exceso de dosis, ¿no? Y esto es lo primero que tenemos, digamos, de 14 días después de aplicar estos cambios. Tenemos 78% de uso, su glucosa promedio bajó a 181, no está perfecto, pero ya bajó de 200 y tantos a 181. El GMI también bajó ya un punto a 7.6. Sigue con poca variabilidad glucémica, perdón. Y el tiempo en rango objetivo ya es del 51%, sigue sin hipoglucemias y sí tiene un 49% arriba todavía. Entonces, si se fijan en el AGP, pues está alta, pero ya está como que alta pareja, ¿no? Está alta pareja toda ella y bueno, hay días que no tenemos información, pues es que se quitó el AGP y se tardó en componerse el nuevo y pues por eso no hay mediciones, entonces son unos días. Pero sí se monitoreaba con glucómetro al menos. Y si se fijan del 26 al 28 ya va mejorando bastante, empezó a contar mejor sus carbohidratos y aplicarse su insulina y todo. Y de hecho, ella solita, o sea, aquí ella, perdón, ¿dónde está? Aquí ella solita subió a 18 unidades si se fijan, porque aquí había estado alta y aquí solita ella subió a 18 unidades su basal. Y como notamos que estaba alta siempre después de las comidas, cambiamos, en vez de 1 a 20, le cambiamos 1 unidad por cada 12 gramos en desayuno y comida y 1 por cada 15 gramos en la cena. También vimos que su factor de corrección realmente le bajaba 1 unidad, le bajaba realmente 50 y no le bajaba 100, entonces se lo cambiamos. Y seguimos con las metas en 150 y 200 porque ella sí tenía mucho miedo de hipoglucemias. De hecho, tenía miedo de inyectarse al principio y fue todo un reto para ella y lo logramos al principio con ayuda de su mamá y ya después ella solita, ¿no? La referimos a la nutrióloga para mejorar la alimentación y también para mejorar el conteo. Y bueno, estos ya son los últimos valores del 8 de diciembre. Fíjense el efecto de las nutriólogas que tienen, es increíble, pero cierto. Así que sí, nutriólogos y educadores son sumamente importantes. Tenemos 14 días de lecturas, 97% de uso, ya no hay esos 3 días. Aquí pues sí se le acabó el sensor y luego se puso uno nuevo. Tiene una glucosa promedio de 129, el índice de manejo de glucosa ya está en 6.4, la variabilidad glucémica ya está en 28.1, sí tal vez aumentó un poquito la variabilidad. Y ahora vemos que tiene 87% del tiempo en rango, solo 9% arriba y sí hay un poquito de hipoglucemias, 3% abajo de 70 y 1% abajo de 54, que están dentro del consenso. Y la realidad de las cosas es que esta hipoglucemia de aquí, estas no fueron reales porque eran relacionadas con el sensor nuevo, pero algunas de estas sí eran reales, ¿no? Entonces, esto podemos ver aquí a detalle cómo aumentó mucho más el tiempo en rango, cómo mejoró significativamente su AGP y cómo lo teníamos antes aquí arriba y cómo ya lo tenemos la mayor parte del tiempo en el rango objetivo. Y este es el comparativo de la consulta de inicio, 22% del tiempo en rango, a la consulta 5 semanas después, que logramos 87% del tiempo en rango y como de 8.6 a 6.4, aunque sí aumenta la variabilidad y aumenta un poco las hipoglucemias, pero siguen estando dentro del rango objetivo. Si se fijan acá, este es un cuadro comparativo que hicimos, que es interesante, porque aquí tenemos el tiempo en rango a lo largo del tiempo, que van de 22 a 29, 51, 87% del tiempo en rango. Y fíjense la distribución de la insulina. Usaba 40 unidades de basal
terminó aquí el 28 de noviembre, estaba con 16 de basal y alrededor de 10 unidades prandial al día, y para el 8 de diciembre estaba con 14 de basal y 10 de prandial al día. O sea, con 24 unidades bien puestas en sus lugares, logramos 87% del tiempo en rango, y con 40 unidades, pues no logramos metas. Entonces, si ya se están pasando de un promedio de 0.5 unidades por kilo de basal, pues es que ya no debemos seguir aumentando la basal. Y ella ya casi estaba en 0.8 unidades solo de basal, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso y no solo fijarnos en la glucosa de ayuno y no solo seguir subiendo la basal, sino ir viendo dónde es requerida la insulina y darla, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más se los dejo para que tengan cómo es que el paciente hace su cálculo de bolo. Es la glucosa actual menos la glucosa meta entre el factor de corrección, y esa es la cantidad de insulina que se tiene que poner para corregirse. Y la glucosa, bueno, los gramos de carbohidratos totales entre su relación insulina-carbohidratos es lo que se tiene que poner de corrección. Y si lo suman, pues es el total de insulina del bolo. Y existen algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a calcular los bolos, y ojalá que algún día sí lleguen las plumas de insulina inteligente, que son unas tapas que tienen incluso o sea, que pueden ayudarte si sabes cuánto contaste carbohidratos, si tienes tu glucosa, te puede ayudar a hacer todos los cálculos estos para que los pacientes no tengan que quebrarse tanto la cabeza cuando quieren disfrutar de su comida. Y pues les compartimos que tenemos varios recursos en la página de la clínica que pueden bajar para ayudar a hacer conteo de carbohidratos, etcétera. Y bueno, algo que tal vez no se habla mucho, pero que es sumamente importante, es que el tiempo del bolo previo a la comida y el índice glucémico de los alimentos y el comer verduras al principio de cada alimento es sumamente importante si queremos lograr control. Porque si yo me inyecto al mismo tiempo que como y como un alimento de índice glucémico alto, por más que le haga, seguro voy a llegar a 250 a la hora de comer, aunque luego llegue a 140, ¿no? Si me lo pongo 20 minutos antes, tal vez logre no subir tanto, no subir y tal vez llegar a 180. Si yo como un alimento de índice glucémico bajo y me pongo el bolo al mismo tiempo, pues tal vez llegue al 180, pero no me va a ir mejor que si como un alimento de índice glucémico alto. Pero si me pongo el bolo 20 minutos antes y además como alimentos de índice glucémico bajo y además me como verduras al principio, puedo lograr mantenerme realmente en meta y no pasar de 140. Entonces aquí lo podemos ver en este paciente, que aquí se pone el bolo justo cuando empieza a comer y logra un 176. Acá vemos que ya había empezado a comer cuando dice, ups, no me puse el bolo, y se pone el bolo, pero ya llega a 252 y antes de la siguiente comida está en 224, y acá no se pone el bolo y llega a 500, ¿no? Entonces este es un paciente con diabetes tipo 1 que obviamente necesita su insulina, pero pues que es muy importante ponerse los bolos antes de cada comida. Entonces, como conclusiones, pues tenemos muchos tipos de insulina según su estructura molecular y tiempo de acción. Las humanas son la rápida o regular y la NPH, y los análogos de acción rápida son lispro, aspartate y gluricina, de acción prolongada de primera generación, la glargina U100, que son 100 unidades por mililitro, y la Detemir, y las de segunda generación, que son de Gludec y glargina U300. Riesgo principal del uso de insulina es la hipoglucemia y el aumento de peso, y en la clase del diplomado generalmente pues damos tratamiento de la hipoglucemia y cómo prevenir las hipoglucemias. Y pues hay muchos esquemas y todos esos son revisados: basal, convencional, intensivo, basal plus. Y bueno, este es un caso que pasó de basal a basal bolo. Pues lo más importante es el adecuado control glucémico, facilitar el apego al tratamiento y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y les comparto que tenemos, por si quieren, para sus pacientes, este curso que es el diabetes tipo 1, lo que necesitas saber,
que es totalmente gratis y hay 44 lecciones y es para pacientes que viven con diabetes tipo 1, pero obviamente educadores y médicos lo pueden ver. Y son videitos cortos de 2 a 12 minutos que se pueden ir viendo poco a poco, entonces los invito a que se inscriban a ver ese curso. Y pues les dejo mi correo electrónico por si alguien tiene una pregunta, una duda, un caso complicado, difícil, que necesiten algo de ayuda. Me tardo un poco en contestar, pero siempre disponible y con mucho gusto. Entonces este es mi correo y esta es la página por si alguien está interesado en bajar algo de los recursos que tenemos de folletos o de videos, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación, como siempre, excelente. Tenemos aquí una pregunta, no sé si quiera leerla o prefiere que se la lea. A ver, aquí estoy. Insulina basal. Exacto, si pasamos de 0.5, 0.6 unidades por kilo por día, pues ya algo no está bien, algo no estamos haciendo bien. Obviamente tal vez en un adolescente pues la cosa sea diferente porque acuérdense que pueden llegar hasta 1.5 unidades por kilo por día, ¿no? Pero en general, y generalmente un adolescente es tipo 1 y ya le estamos dando basal, pero sí tenemos que tener cuidado. O sea, algo que hemos notado en la clínica es que la mayoría de los pacientes que nos consultan tienen exceso de basal. O sea, y no solo es un error médico, también es un error del paciente porque pues se desespera, se ve alto y en vez de decir, estoy contando mal los carbohidratos o necesito cambiar el ratio o está mal mi factor de corrección o no me puse el bolo antes o se olvidan que no se pusieron el bolo y por eso están altos, pues lo que hacen es subir la basal. Y entonces todos andan con unas basales enormes que son un problema, porque si no comen, pues se les baja la glucosa. O sea, si un paciente que vive con diabetes tipo 1 puede ir por la vida comiendo colaciones con carbohidratos sin ponerse un bolo y manteniéndose la glucosa normal, es porque está con exceso de basal y realmente hay que bajar la basal y necesita dosis prandiales. Y en diabetes tipo 2, pues siempre nos pasa mucho que tenemos pacientes que vamos sube y sube y sube y sube la basal y pues están teniendo hipoglucemias nocturnas, que eso puede asociarse con arritmias y con eventos cardiovasculares y aumento de trombosis, entonces pues no queremos que nuestros viejitos se mueran, bueno, o sea, no queremos que se mueran de un infarto, queremos prevenirlo en la medida de lo posible. No, pues si no se hacía un buen control, no es correcto ese manejo de 0.7 a una unidad por kilo, no. Sí, exacto, o sea, no les muestro bueno, tengo aquí una foto que no es la mejor foto del planeta, pero es una foto interesante. Y es en diabetes tipo 2, pero pues aplica para diabetes tipo 1 porque no tengo aquí la foto del estudio en diabetes tipo 1. Pero bueno, el punto es que una imagen dice más que 1000 palabras. Vean esto. Este es un estudio que hicieron en pacientes con diabetes tipo 2 solo tratados con metformina, ¿ok? Son los mismos pacientes, en 2 días diferentes, mismo exacto desayuno, solo que la fase de ingestión fue diferente. Los que están en la línea azul, que son los mismos que los de la roja, nada más que en otro día, los de la línea azul les dieron los primeros 15 minutos les dieron verdura y proteína y los últimos 15 minutos les dieron los carbohidratos. Mismo desayuno. Los rojos les dieron primero los carbohidratos y luego les dieron la proteína y verdura. Y miren la excursión de glucosa. Llega a 200 comiéndote primero los carbohidratos y llegas a 140 a las 2 horas y empiezas con proteína y verduras. Está de guau, ¿no? Y esto que les estoy mostrando en diabetes tipo 2, pues aplica para todos nosotros. No empiecen su desayuno con la fruta, empiecen con su huevito con verduras. Pero luego hicieron un experimento para ver cuál era el importante y el importante son las verduras. Lo que tenemos que ingerir primero es verduras. Entonces a la hora de la comida, primero comer la ensalada, primero comer la sopa de verduras, pero no una sopa de verduras con papa y zanahoria, una sopa de verduras de verdad, sin crema.
Entonces empezar con verduras, que puede ser como una pseudo crema de verduras, y ya luego comer lo demás. Siempre tratar de dejar los carbohidratos al final. Y esto mismo lo estudiaron en diabetes tipo 1 y lo que vieron es que uno, obviamente que si tiene 70 de glucosa, por favor no se ponga en el bolo 20 minutos antes. Si tiene 70, o te lo pones y comes inmediatamente, o si estás bajo, realmente abajo de 70, pues empiezas a comer y luego te lo pones, pero esa es la única. Pero si estás en una meta de glucosa bien y te pones el bolo 20 minutos antes, a la hora que empieza a absorberse tanto la glucosa de lo que comimos como la acción de la insulina, se ocurre al mismo tiempo. Y si empezamos con las verduras, se ha visto que eso favorece la fibra, favorece que se absorban más lento los carbohidratos y que la excursión de glucosa no sea tan rápida. Entonces sí, obviamente, bueno, si alguien está bajo, pues tiene que empezar con los carbohidratos, pero si alguien está alto, pues si se pone el bolo, tal vez 20 minutos antes no sea suficiente, tal vez tengan que ser 40 minutos. Y si alguien está bien de glucosa, se puede poner el bolo 20 minutos antes, empezar con las verduras, luego los carbohidratos, y eso hace que sus glucosas sean más favorables y evite elevarse tanto. Sí, es muy interesante eso que les mostré, la verdad. A mí me impresionó y ya lo hemos visto en tipo 1, en todo. O sea, la alimentación de verdad influye. Y no solo qué grupos de alimentos, sino el orden en cómo comemos la comida afecta. Y esto se ha visto incluso con el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes a largo plazo. Pareciera que lo más importante es el orden de los alimentos y dormir bien y hacer ejercicio para evitar seguir con esta epidemia de diabetes que estamos viviendo en el planeta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues no veo otra pregunta. Yo sí quería preguntarle algo del caso que nos presentó. Siempre el cambio de tratamiento oral a insulina es complejo con los pacientes, pero veía que además lo hicieron vía telemedicina. Esto, la verdad es que cómo lo hicieron, porque lo que yo he escuchado es que se está volviendo muy difícil. O sea, es muy útil la telemedicina, pero es complejo en estas cuestiones, sobre todo. Pues mira, la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas y o sea, con ayuda de videos y con ayuda de pues tenerlos, o sea, generalmente yo doy consultas integrales, sobre todo si son de primera vez, entonces los doy con la educadora y generalmente las de diabetes pues las doy con la educadora Elena Sainz, que seguramente van a tener la oportunidad de conocerla. Y entonces ella generalmente tiene todas las insulinas y les muestra y les enseña cómo inyectarse en vivo o tenemos los videos de la clínica y también hay apoyo de las diferentes casas farmacéuticas con las educadoras para enseñarles a distancia. O sea, hemos empezado bombas de insulina a distancia en toda la pandemia, todas las capacitaciones en línea. O sea, sí se puede. Toma un poquito más de tiempo y es un poquito más complejo, pero se puede. O sea, ¿cuánta gente no iniciamos con insulina, con COVID, que les dieron dexametasona, ¿no? Que vivían con diabetes de por sí, les dieron dexametasona y las glucosas se vuelven locas y pues teníamos que iniciar insulina. Así que... La verdad es que suena súper interesante, pero además, bueno, es todo el conocimiento que tienen ustedes y el equipo de trabajo. Sí. Nada más voy a leer una pregunta más. ¿Cada cuánto aconseja realizar el monitoreo continuo de glucosa capilar? No, el continuo capilar, pero o sea, el monitoreo continuo, pues todo el tiempo, ¿no? Pero cada cuánto ponerse un sensor, pues va a depender de la economía del paciente. Si se puede tener siempre, acaba de salir un artículo, o sea, literal creo, ya perdí la noción del tiempo, pero creo 2 semanas ya pasaron del ATTD, donde se demostró que el uso de monitoreo continuo en pacientes que viven con diabetes tipo 2, aunque no usen insulina, ayuda a disminuir la mortalidad. ¿Ok? Porque sí mejoran, porque se dan cuenta de todo lo que hacen y el efecto que tiene y entonces mejoran sus hábitos.
y además uno puede dar la terapia adecuada y uno puede prevenir las hipoglucemias y entonces prevenir los eventos cardiovasculares. Y el monitoreo capilar, pues si alguien se inyecta insulina, mínimo se tiene que checar antes de cada comida, o sea, antes del desayuno, comida y cena, y de preferencia antes de irse a dormir. Y bueno, eso es lo mínimo indispensable, porque en la mayoría de los estudios, en el DSCT, en lo que tenemos publicado de Renacet, 4 o más monitoreos de glucosa al día se asocian con hemoglobina glicosilada abajo de 7. Eso es algo que ya está demostrado y ya está en México, está demostrado. Entonces, queremos lograr hemoglobina glicosilada abajo de 7, necesitamos al menos 4 o más monitoreos de glucosa al día. Obvio que si podemos tener 6 o 7, mejor, pero mínimo, si alguien se inyecta insulina antes de cada comida, pues mínimo se tiene que checar antes de cada comida para decidir la dosis que se tiene que poner y antes de irse a dormir para irse con seguridad. Si se puede checar 2 horas después, nos permite ver si está bien nuestra dosis de insulina de antes de cada comida. Y si se checa antes y después de hacer ejercicio, también nos permite ver que esté en rango seguro y que no haga hipoglucemia y que la trate, ¿no? Todo es esto, prevenir. Y sí, claro que se puede iniciar metformina en caso de que un paciente, en su caso, pues no, o sea, no, por más que hicimos, no creas que subió a 52 o algo así, entonces seguía en peso bastante bajo y no, pero sí en muchos pacientes iniciamos metformina. Y un sensor, bueno, el kit completo de inicio que tiene el lector, que vale mucho la pena tener para alguien que vive con diabetes tipo 1 porque tiene las tiras para checar glucosa y cetonas, o sea, no tiene las tiras, pero ahí se pueden comprar las tiras para checar glucosa y cetonas, o sea, sirve como glucómetro y además es lector. Y los 2 sensores cuesta alrededor de 3,000 pesos y cada sensor cuesta 1,300 pesos aproximadamente. Entonces, sí es un gasto de 2,600 pesos al mes. O sea, no es barato, pero es una inversión, porque si alguien se fuera a checar 10 veces al día, pues más o menos eso es lo que le costaría. Y, por ejemplo, en Bélgica hicieron el estudio comparativo de antes y después de usar el monitoreo continuo en los pacientes y redujeron los ingresos hospitalarios por hipoglucemia y por cetoacidosis significativamente, y pues eso obviamente es un ahorro para el país, ¿no? Si la gente va a estar bien y productiva y trabajando en vez de estar entrando a urgencias por hipoglucemias y por cetoacidosis, o a tener un infarto porque tuvo una hipoglucemia, porque etcétera, pues pues siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces realmente es una inversión. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos infinitamente su tiempo y su experiencia. Le compartimos aquí la presentación. Aquí ya no hay más preguntas, pero bueno, en caso de surgir alguna más, igual la molestaríamos. La doctora ya nos compartió también su correo y todo, y pues le agradecemos su disponibilidad. Muchas gracias, Brenda. Mucho gusto. Gracias. Igualmente. Gracias y saludos a todos los que por ahí conozco y a los que no tengo el gusto de conocer. Un gusto. Gracias. Gracias. Chao.